Noticentro 1, CMI. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia y crea comité de seguimiento. Acusan al gobierno de uso desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes. Debe haber tolerancia con todas las formas de protesta, incluidos los bloqueos, dice la comisión. Nadie puede pedirle a un país que tolere actos criminales como los bloqueos, dice el presidente Duque. Canciller Ramírez anuncia que Colombia no acepta comisión de seguimiento a derechos humanos. Comité de paro respalda conclusiones de Comisión de Derechos Humanos. Alcaldesa corrige y anuncia que no se cobrará por uso de espacio público. Bajan contagios, suben muertes por COVID. Minsalud anuncia vacunación sin agenda para mayores de 40 años desde el viernes próximo. Aumentan robos y homicidios en Bogotá. En el fin de semana saquearon edificio. 42% de la población en el país no tiene acceso a 3 comidas, revela Banco de Alimentos. En Cartagena multan a pareja por hacer el amor en un balcón de un hotel. En el mundo, tensión en Haití por asesinato del presidente. Cancelan búsqueda de sobrevivientes en edificio que se derrumbó en Miami. Un ex policía candidato demócrata a alcaldía de Nueva York. El mundo supera 4 millones de muertes por COVID. Habla la profesora del jardín infantil donde ocurrieron abusos sexuales en Pregunta Yamir con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó duramente al Estado colombiano por la forma como enfrentó las protestas durante el paro nacional. El organismo anunció un mecanismo de seguimiento a la situación de derechos humanos en el país. Además, recomendó que la policía sea desvinculada del Ministerio de la Defensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe de la visita que hizo a Colombia en medio de las recientes protestas. La Comisión Interamericana recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia con base en la discriminación étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas. La Comisión destaca la violación al derecho a la vida y a la integridad personal. La Comisión constató que de manera reiterada en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos, la actuación incluyó la fuerza letal. Como consecuencia de su diagnóstico sobre la forma como el Estado enfrentó las protestas, la CIDH anunció un seguimiento permanente a los derechos humanos en el país. La instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, que contribuye a la consolidación de la paz entre los diversos sectores de la sociedad y seguirá a disposición para acompañar en estos procesos de diálogo, cooperación técnica, apoyo a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. La comisión hizo 40 recomendaciones al Estado, entre ellas la desvinculación de la policía del Ministerio de Defensa. Separar a la Policía Nacional y su SMAT del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. Según la comisión, ninguna forma de protesta, incluidos los bloqueos, se puede prohibir anticipadamente. En su informe, la comisión ha manifestado que las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica, y esto implica que el Estado no puede imponer restricciones previas a priori o prohibiciones generales que desnaturalicen a la protesta, sin perjuicio de lo cual la Comisión observó durante su visita que algunos de los cortes de ruta han derivado en un profundo malestar y agotamiento por parte de representantes del Estado, cuerpos policiales y también por parte de la sociedad colombiana. Promover y reforzar desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial aquellos que han sido más afectados por la discriminación histórica, social y estructural del país.
La CIDH también denunció irregularidades en las detenciones temporales de los manifestantes o de quienes participaron en disturbios. Por su parte, un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos le expresaron en una carta al presidente Biden su preocupación por la situación en Colombia. Los legislados anunciaron en la misiva su apoyo al papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país. En esta carta firmada por 13 senadores encabezados por el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, los legisladores de ambos partidos hacen un llamado al presidente Joe Biden para que adopte un papel más activo frente a Colombia y la situación que enfrenta el país en medio de las protestas y la pandemia. Respetuosamente solicitamos que usted direccione al Departamento de Estado y a USAID para que prioricen su asistencia a Colombia para resolver esta crisis. En la misiva, los senadores expresan su respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su papel en Colombia. Apoyamos el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos asuntos para promover la defensa de los derechos humanos e investigar los incidentes recientes. Los senadores rechazan la represión violenta de las protestas durante las jornadas de paro nacional. Durante este periodo de protestas, hemos estado preocupados por los incidentes violentos contra los manifestantes. Sin embargo, destacan la decisión del gobierno de rechazar e investigar los casos de abuso. Celebramos que el gobierno colombiano haya condenado los casos de abuso a los derechos humanos y apoyamos su compromiso para investigar los incidentes de uso excesivo de la fuerza y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, así como la evidencia de civiles usando armas letales contra los manifestantes. Los legisladores advierten a Biden que es necesario abandonar las posiciones partidistas para ayudar a Colombia a alcanzar la paz duradera. Pues en Nueva York, la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez rechazó el anuncio de la creación de una comisión de seguimiento de la CIDH en Colombia. En Estados Unidos informa nuestra corresponsal Laura Sepúlveda. Buenas noches, Laura, ¿qué más dijo la canciller? Muy buenas noches a ustedes en estudio. La vicepresidenta y canciller dice que si la CIDH quiere hacer seguimiento interno desde sus oficinas en Washington, pueden hacerlo, pero Colombia no está de acuerdo con que se cree una comisión de seguimiento de los derechos humanos. En entrevista con Noticentro 1 CMI durante una visita a Nueva York, se refirió a que no contaron con las perspectivas necesarias para el resultado entregado. Parece que hay puntos del informe que realmente no compartimos, se utilizan muchas cifras que no tienen una fuente, que no están confirmadas. Nosotros le hemos pedido a la CIDH que trabajemos constructivamente, porque tanto a ellos como al gobierno de Colombia, a este gobierno y a los anteriores, lo que nos interesa es que el Estado colombiano en general tenga unos estándares muy altos de protección, defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, insistió en que, pese a que está de acuerdo con algunos puntos del informe, como el fortalecimiento de la democracia, hay puntos que rechaza con contundencia. Nos parece totalmente inaceptable que se pretenda minimizar la gravedad de ese crimen diciendo que son bloqueos intrascendentes o que esas son muertes que se dieron porque no hubo atención médica oportuna. No, esas dos criaturas se murieron porque impidieron que ambulancias que hacen parte de una misión médica pudieran llegar a los hospitales de destino que le hubieran salvado la vida a esas criaturas. Y aunque este fue uno de los aspectos que captó la atención durante su visita a Estados Unidos, no fue la causa de su venida, ya que en el marco de la caída de la calificación de riesgo de Colombia, sostuvo encuentros con inversionistas y su balance es positivo. Compromiso ninguno distinto de estar compartiendo con ellos y contándoles realmente cómo va evolucionando la economía colombiana, como por ejemplo los propios empresarios ofrecieron que cualquier reforma que se haga en el corto plazo en materia tributaria la van a pagar los empresarios para evitar que haya ningún riesgo para que la clase media colombiana tenga que asumir más impuestos en el corto plazo. En las próximas horas, la vicepresidenta y canciller llegará a Washington para sostener más reuniones con sector público y privado. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda para Noticentro 1 CMI. Laura, gracias. Y con estas palabras, Colombia no acepta que nadie le diga que tolera actividades criminales. Habló el presidente Iván Duque sobre su reacción frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al gobierno tener un nivel de tolerancia con los bloqueos. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno colombiano tener cierto nivel de tolerancia con lo que llama cortes de ruta, el presidente Iván Duque reaccionó rechazando este consejo. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad.
y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal y nosotros seguiremos defendiendo el Código Penal colombiano para la protección de los derechos de todos los ciudadanos. También Duque discrepó de la propuesta de sacar la Policía Nacional de la órbita del Ministerio de Defensa. Y está en el Ministerio de Defensa para tener esa coordinación armónica con todas las fuerzas, pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección. Razón también porque en Colombia la propia defensa civil también está alojada dentro del ministerio. El mandatario colombiano participó en la presentación del programa Misión TIC 2022 y recalcó que su gobierno defiende la protesta pacífica y no acepta excesos de miembros de la fuerza pública. Y enfrentaremos todos los actos de vandalismo, de criminalidad, de bloqueos que atenten contra los derechos de los demás, pero también con una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la fuerza pública, que tiene que regirse por el más alto estándar de apego a los derechos humanos. Duque también aseguró que su gobierno se mantiene abierto al diálogo con todos los sectores sociales del país. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa del gobierno y cuestionó el informe y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que debe hacer este gobierno para respetar la protesta social. El Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, expresó su desacuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ningún organismo puede exigirle a Colombia aceptar bloqueos. Necesario crear conciencia colectiva sobre el daño de los bloqueos a la economía, al empleo y al tejido social de la nación. Los congresistas de ese partido también se opusieron a que la policía dependa de un ministerio distinto al de la defensa. La Constitución colombiana en su artículo 218 es muy claro. La policía es un cuerpo armado de naturaleza civil para recuperar la seguridad y el orden. Por eso debe permanecer en el Ministerio de Defensa. Igualmente rechazo que se insinúe que los bloqueos son permitidos. No, los bloqueos están tipificados como delitos en el Código Penal. Limitan el derecho a la movilidad, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Dicen en el partido de gobierno que el informe de la CIDH es sesgado contra el gobierno nacional. Y contrario a lo afirmado por el Centro Democrático en relación con el informe de la CIDH, el senador Gustavo Petro calificó de dictador al presidente Duque. Senadores de otros partidos le pidieron aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El senador Gustavo Petro cuestionó la reacción del gobierno nacional frente al informe de la CIDH. Como todo dictador, Duque desatenderá las recomendaciones de la CIDH. Precisamente, presidente, porque nadie puede recomendar a un país ser tolerante con la criminalidad, es que la sociedad colombiana no puede tolerar el crimen de Estado. Usted, presidente, por no dialogar con la juventud, decidió convertir la política pública en acto de criminalidad. En igual sentido lo hicieron senadores de la oposición e independientes. Solicitamos al gobierno y al presidente Iván Duque que acoja plenamente también estas recomendaciones, sobre todo en relación con el respeto al legítimo ejercicio de la protesta social. El gobierno no puede responder a este informe con pataletas, pegándose contra las paredes de manera infantil. La CIDH sí condenó varios bloqueos, sobre todo los más graves y los que duraron más de un mes y que afectaron al suroccidente del país. La controversia sobre el informe de la CIDH continúa al rojo vivo entre la dirigencia política. Por su parte, el presidente de la CUT y uno de los promotores del paro, Francisco Maltés, respaldó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia. Indicó que el informe legitima la protesta. En el tema de la Para el vocero del Comité del Paro, Francisco Maltés, el pronunciamiento de la CIDH le da la razón a las denuncias hechas por las centrales obreras sobre el uso desproporcionado de la fuerza durante las recientes protestas. El informe de la CIDH ha ratificado las denuncias que hicimos en el Comité Nacional de Paro. Hemos denunciado el uso excesivo de la fuerza pública en la represión a la protesta pacífica. Hemos denunciado que la policía debería de tener un carácter civil y no un carácter militar, que debe depender del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Que ha habido un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
Los organizadores de las marchas y del paro interpretan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atribuye esta protesta a la profunda desigualdad social. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acaba de pronunciarse sobre las recomendaciones de la CIDH y respalda la creación de una comisión de seguimiento para Colombia. Reiteramos la solicitud al Gobierno Nacional y a la Policía Nacional de restringir el uso de balas de goma por parte del ESMAD y aturdidoras que contengan fragmentos de goma, dada la grave y evidente violación de derechos humanos por lesiones faciales y oculares a nuestros ciudadanos. Igualmente reiteramos, como lo hemos hecho desde el año pasado, la necesidad urgente de acometer una reforma profunda al ESMAD y a la Policía Nacional, que los desmilitarice. Acogemos el mecanismo de seguimiento anunciado por la CIDH y le solicitamos su acompañamiento de forma especial para la implementación de estas medidas y recomendaciones en la ciudad de Bogotá. Y líderes de la denominada Primera Línea de Bogotá dijeron que el gobierno debe acatar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y anunciaron que seguirán manifestándose. El gobierno nacional debe acatar los consejos y las recomendaciones que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En diálogo con Noticentro 1 CMI, líderes de la Primera Línea reaccionaron frente a las declaraciones dadas por la CIDH relacionadas con la protesta y la violencia en medio de diferentes jornadas de manifestaciones. Vimos con agrado de que reconoce el bloqueo y la manifestación en las calles como forma legítima de protesta, que reconoce que la polarización que hay en el país es por culpa y gracias a la violencia estructural del Estado. Además, confirmaron que las protestas se seguirán dando en la capital. Seguimos manteniendo el pie de lucha, el grito de dignidad. Dos exigencias hacen a la alcaldía de Bogotá. La no judicialización de ninguno de los miembros de la Primera Línea ni colaboradores de la resistencia. La segunda de ellas, el no hostigamiento ni persecución a los campamentos ni a los puntos de resistencia. Dicen que a pesar de intentos de diálogo, aún no hay nada concertado. Hasta el momento no se ha logrado concretar ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de acercamiento en concreto. Entre tanto, lentamente regresa la calma a Popayán, donde en las últimas horas se registraron choques entre manifestantes y el escuadrón antidisturbios. En Popayán se registra una nueva jornada de protestas. Manifestantes se enfrentan a unidades del ESMAD en el sector de El Sena y Bello Horizonte. Los disturbios iniciaron cuando la fuerza pública intentó recuperar la movilidad de la carretera panamericana, que había sido taponada por encapuchados al final de una marcha que exigía respuestas a los procesos de investigación por la muerte de manifestantes en el mes de mayo. Los choques en la salida hacia Cali tienen bloqueado el tránsito en el corredor internacional. Gran parte de Cartagena permanece sin agua por un daño en un tubo madre de la ciudad. Desde horas de la madrugada, la mitad de la ciudad, lo que corresponde a 150 barrios y sectores, permanecen sin el preciado líquido tras la ruptura de un tramo del tubo matriz. Continuamos ahora con el restablecimiento del bombeo hacia la planta de tratamiento y posteriormente el restablecimiento del servicio a las zonas afectadas de la ciudad. A esta hora continúan los trabajos y según los técnicos el servicio estará retornando entre esta noche y horas de la madrugada. Cabe resaltar que la situación ha puesto en aprieto a más de 150.000 usuarios que no tuvieron tiempo de recolectar agua, generando afectaciones en la realización de actividades diarias. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que en las próximas manifestaciones la fuerza pública no permitirá bloqueos ni la instalación de campamentos permanentes. El ministro de Defensa empezó un recorrido por las ciudades donde están previstas alteraciones del orden público en la jornada de paro convocada para el próximo 20 de julio. No se puede ni permitir el vandalismo, ni la violencia, ni los bloqueos, ni los campamentos permanentes que afecten los derechos y la reactivación económica que necesita Colombia. Mientras el gobierno es cuestionado por la CIDH por el manejo que le dio a la protesta, el ministro de Defensa condecoró a los policías que enfrentaron las manifestaciones y las acciones de vandalismo en Popayán. Nuestro ESMAD, como nuestro ejército acompañando, se ha jugado hasta su propia vida con el fin de garantizar las instituciones y que no destrocen o atenten contra la alcaldía, contra la gobernación. Insistió en las denuncias sobre financiación del ELN y las disidencias de las FARC al vandalismo.
Por su parte, el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, alertó sobre el desplazamiento de presuntos vándalos desde el sur del país hacia Bogotá para generar caos el 20 de julio. El director de la policía alertó sobre el desplazamiento desde Pasto, Popayán y del departamento del Valle de supuestos promotores de acciones violentas para generar caos en Bogotá. Se estarían organizando la ida de algunos de las personas que quieren generar violencia y delitos para que el 20 de julio hayan destrozos, actos contrarios a la ley, hurtos, saqueos, lesiones a policías en la ciudad de Bogotá. El director de la policía también se refirió a los avances de la investigación por la quema de la sede de la Fiscalía en Popayán. Las disidencias de las FARC, específicamente tanto de la Carlos Patiño y el ELN, que han financiado y con personas directamente involucradas en los actos de violencia en Popayán. La denuncia sobre el desplazamiento de presuntos agitadores violentos a Bogotá fue radicada ante un fiscal de Popayán. El expresidente César Gaviria criticó la propuesta del gobierno de regular la protesta y aseguró que dicha iniciativa es inconstitucional. La Corte Constitucional organizó este miércoles un conversatorio sobre los 30 años de la Constitución. Durante el evento, el expresidente César Gaviria analizó la situación del país y criticó la propuesta del gobierno de buscar regular la protesta social. Yo veo con preocupación por allí que el gobierno quiere reglamentar el derecho a la protesta. Perdón, eso es absolutamente inconstitucional, eso no tiene ninguna viabilidad. En los hechos de violencia y el vandalismo existe el Código Penal y se aplica el Código Penal, no se necesita limitar el derecho a la protesta. Sobre el papel histórico de la constituyente, recordó el difícil papel de la justicia en ese momento. La que estaba sufriendo la ofensiva de los extraditables y de la extradición era el sector judicial y fue el más sacrificado de su momento. No fueron los militares ni los políticos. Por su parte, Claudia López y Fernando Carrillo, dos de los líderes del movimiento estudiantil de la séptima papeleta, también reflexionaron sobre la situación actual del país. Hay un declive indiscutible, una debacle social del Estado. Y realmente cuando uno piensa en cuáles son los aspectos de la Constitución que faltan por desarrollar, ahí está el problema. Y el problema está precisamente en ver de qué manera, acudiendo a esa misma Constitución, porque son los jóvenes, como decía Catalina también, los que en este momento agarran la Constitución y dicen: ¿qué me dice la Constitución hoy en 2021 para poder actuar y para poder cambiar la realidad del país? Nos dio instrumentos para hacer valer esos derechos, para que esos derechos no fueran de papel y no estuvieran sometidos al arbitraje de los gobernantes de turno. El presidente de la Corte Constitucional defendió el papel de instrumentos como la tutela. La acción de tutela ha sido quizás el mecanismo constitucional que más ha contribuido a la materialización de la Carta de Derechos, en particular a la protección efectiva de los derechos de las minorías. Al evento también asistieron personajes como Humberto de la Calle y Antonio Navarro Wolf, entre otros. Bogotá no cobrará este año por el uso del espacio público, así lo aseguró la alcaldesa Claudia López. Tras los reclamos de los comerciantes, el distrito decidió aplazar el cobro por el uso del espacio público que estaba previsto para octubre de este año. Este año Bogotá Cielo Abierto será siendo gratuito y sin cobro, pero hemos acordado también que el año entrante, cuando ya hayamos logrado superar, ya podemos empezar el cobro gradual y progresivo. La mandataria también se refirió a la polémica reunión que sostuvo con 15 jóvenes de primera línea. Querían hacer una reunión conmigo sin cámaras, sin luces, sin show, solo para escucharnos, ni siquiera para pactar nada. Hemos hecho muchas y vamos a hacer más. Y sobre las críticas que ha recibido por dialogar con encapuchados, fue contundente. Los jóvenes tienen derecho a expresarse y a vestirse como quieran. No seré yo quien les diga ni cómo piensen ni cómo se vistan. Finalmente, y sobre el regreso a clases presenciales a partir de mañana en la capital, López hizo un llamado a los dirigentes sindicales a que reconsideren la protesta y no antepongan sus intereses personales a la educación de los niños y niñas en Bogotá. Colombia reportó un leve descenso en el conteo diario de los contagios con COVID-19. Sin embargo, las muertes se repuntaron.
Leve descenso de contagios y un nuevo aumento en las muertes confirmó el Ministerio de Salud este miércoles en el país. Otras 559 personas murieron a causa del contagio con coronavirus COVID-19. Llega el país entonces a 110.578 decesos. Los contagios confirmados por el Ministerio de Salud, otros 24.229. Se presentaron en su mayoría en la capital del país con 6.810, en el departamento del Valle con 3.026 y en Antioquia con 2.695. El total de casos activos a la fecha, 161.249. Las personas que han contraído COVID-19 a la fecha, un total de 4.426.811. Con otros 28.000 recuperados, Colombia llega en este momento a 4.142.384. Ahora hablamos de la curva de contagio los últimos 4 días. El pasado 4 de julio, 26.265 contagios, 588 muertes. El 5 de julio, 25.366 contagios, 570 muertes. El 6 de julio, 26.721 contagios, 553 muertes. Hoy, 24.229 contagios, 559 muertes. También se actualizó el informe del Plan Nacional de Vacunación. A la fecha, 19.760.223 personas vacunadas según el último esquema. Hay que decir que el último día, 324.080 dosis se aplicaron en Colombia. Las monodosis, las personas vacunadas con una sola vacuna, 323.506. Las vacunadas con el esquema completo con 2 dosis, un total de 7.797.395. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció el inicio de la vacunación para mayores de 40 años a partir del viernes, sin cita previa. Para acelerar el proceso de vacunación, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció la autorización para vacunar sin cita previa a las personas entre 40 y 44 años. Desde el próximo viernes 9 de julio estaremos abriendo a nivel nacional la vacunación sin agendamiento para la población de 40 a 44 años de edad. Asimismo, el ministro de Salud anunció que hay esquemas disponibles para vacunar a 412.000 docentes, de los cuales ya han sido vacunados 348.000 y falta por recibir las dosis 63.000 maestros. La empresa privada, por su parte, comenzó en diferentes regiones del país la vacunación contra el COVID de sus trabajadores. Hoy los trabajadores de las empresas privadas del Valle del Cauca comenzaron a recibir la vacunación de Sinovac contra el COVID-19. A través de nuestras cajas de compensación familiar Confandi y Confenalco, más de 83.000 colaboradores de 300 empresas del Valle del Cauca recibirán la vacunación. Confandi adquirió 1.500 dosis para sus empleados. Fue la primera compañía en iniciar con la inmunización de su personal y se encargará de aplicar el biológico a las personas de otras entidades. 56.000 dosis de Sinovac comenzaron a aplicarse en Barranquilla en el sector privado. 3 cajas de compensación son las encargadas del proceso que en empresas como Tecnoglass cubrirá a 8.000 trabajadores. Vamos a vacunar 1.000 personas diarias por 8 días, suspendemos 15 días y volvemos a reiniciar otra vez con las 1.000 para la segunda dosis. Y ya tenemos el paquete que estamos armando, el siguiente paquete para vacunar familiares y vacunar vecinos de la empresa. En las empresas barranquilleras se inició la vacunación con operarios de las grandes compañías y luego seguirá con funcionarios del área administrativa. En Bogotá mañana regresarán a la presencialidad todos los estudiantes de los colegios públicos. El retorno se da en medio de protestas convocadas por la Asociación Distrital de Educadores. El Colegio Morisco en Engativá es uno de los 388 planteles oficiales que a partir de mañana recibirá al 100% de sus estudiantes de manera presencial. A las 6:30 entran décimos y onces, a las 7 entran octavos y novenos y a las 7:30 entran sextos y séptimos. Bogotá tiene de sus 400 colegios 12 con dificultades que esperamos sean solucionadas en las próximas 2 semanas. El 98% de los colegios en Bogotá cuentan con protocolos aprobados, que incluye, entre otras cosas, el lavado de manos, el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento de 1 metro en las aulas. Bogotá es la única ciudad del país que ha asignado una persona del sector salud
para cada uno de los 400 colegios. Para asistir de manera presencial, los estudiantes tendrán que llevar un consentimiento informado. Tenga en cuenta que también se mantendrá la educación virtual. La idea es que nosotros estemos en el salón de clase, pero que a la vez estemos atendiendo a los chicos que están en casa de manera virtual. El regreso este jueves se dará en medio de protestas convocadas por la Asociación Distrital de Educadores. Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, advirtió que los docentes tendrán que reponer las horas de clase que se perdieron durante las jornadas del paro. El paro, que se prolongó entre los meses de abril y junio, afectó el calendario escolar. Por esta razón, el Ministerio de Educación ordenó a los maestros que suspendieron actividades en ese periodo a reponer el tiempo perdido. La entidad expidió recientemente una circular estableciendo que se deberá garantizar el ofrecimiento a los estudiantes de las horas efectivas de intensidades académicas dejadas de recibir. Lo más importante, hacer el tiempo de reposición para los niños y las niñas, incorporarlo en el calendario escolar. Sabemos que hay que reforzar muchísimo aprendizajes, competencias socioemocionales, entonces este tiempo de reposición es muy importante y lo está coordinando cada secretario con cada rector, comunidad educativa. La orden expedida por el gobierno también establece que el cese de actividades laborales realizado por servidores públicos, en este caso los maestros, no amparados en justa causa previamente definida en la ley, se entiende ilegal, y además señala que generará para quienes participen en él la no causación de la remuneración correspondiente. Aumenta el escándalo por los presuntos abusos sexuales en un jardín infantil de Medellín. Las autoridades reportaron que recibieron más denuncias. Ya son 23 los padres de familia que denunciaron que sus hijos fueron víctimas de presunto abuso sexual por parte de Ismael Lopera, alias Manolo, quien continúa prófugo de la justicia. Aseguran que hubo lentitud en la orden de captura. Tuvieron que esperar de que hubieran 6 niños en abuso sexual confirmados por médico legista y empezar a hacer un procedimiento. La policía ha realizado varios allanamientos, incluso en la casa de la novia de alias Manolo, de 52 años. El director del programa Buen Comienzo aseguró que se están llevando a cabo todos los procesos administrativos contra el operador para así determinar si hubo más responsables o cómplices en el presunto abuso sexual colectivo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Es amargo el balance de seguridad en Bogotá. En los primeros 6 meses del año aumentaron 7 delitos de alto impacto. Bogotá cerró el primer semestre con alarmantes cifras de inseguridad. 7 delitos de alto impacto subieron. Bogotá se rajó en seguridad. Aumentaron los homicidios, aumentaron los hurtos de automotores. Los 2 factores de riesgo, desempleo y aumento de la pobreza, hacen que estos delitos de alto impacto sigan creciendo. El hurto de motos fue el que más se disparó, creció 35.8%, seguido por las lesiones personales con un incremento del 35%, la extorsión con un 15%, el hurto a personas y el hurto a celulares subieron 14% y el hurto a vehículos 11%, los homicidios 9.3%. Hay que mejorar la comunicación con la Policía Metropolitana. El que puede identificar los puntos calientes que hay en Bogotá en términos de inseguridad, de bandas, de combos. En junio el panorama no mejoró, subió el hurto a personas, a celulares y se dispararon los heridos en riñas y el hurto a motos. Estamos viendo que las localidades del sur, como Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, están concentrando los delitos, en particular el hurto a personas. Llama la atención la reducción en el hurto a bicicletas, por primera vez bajo este delito. El caso más reciente de inseguridad se registró en el norte de Bogotá, donde delincuentes entraron de manera violenta, amedrentaron a residentes de un edificio y saquearon 3 apartamentos. Se llevaron dinero en efectivo, electrodomésticos y joyas. Y también hay alerta entre las autoridades por el aumento de robos de autopartes. El presidente de Asoparte reveló a este noticiero las alarmantes cifras que se manejan en este momento relacionadas al robo de autopartes en el país. Ha aumentado el 25.6%, una cifra dramática, más de 2.377 casos que se han presentado en todo el país, con un crecimiento importante en Bogotá, con un crecimiento importante en Medellín y con un crecimiento importante en Cali. Objetos que son revendidos en el mercado negro. Los espejos, las tapas de las llantas, los accesorios externos de los vehículos. El subregistro es aún mayor. Miles de conductores se oponen a denunciar esta clase de robos.
El 42% de la población colombiana no tiene acceso a alimentos. Así lo asegura el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Colombia, quien por ello insta a que la lucha contra el hambre convoque esfuerzos más contundentes de parte de todos los actores de la sociedad. En el mundo y tras la pandemia crecen las cifras del hambre. Según el director del Banco de Alimentos, el padre Daniel, más de 900 millones de personas no tienen acceso a los alimentos. Una situación dura y difícil que también se vive en nuestro país. Mucha gente está teniendo para 2 raciones de comida cada día o ha tenido que disminuir la cantidad de comida que ingiere. Hoy muchos hogares de nuestro país ven que al levantarse no tienen que darle a sus hijos y que llegan a la noche con hambre sin poder satisfacer esa necesidad. Una situación que en las calles polvorientas del barrio Cedritos en Ciudad Bolívar se vuelve realidad en las caras de más de 70 niños que sufren diariamente por hambre. Que hay algunas veces que mi papá no tiene plata para hacerlo el almuerzo. En esta casa hecha de plástico y madera vive Sofía con sus padres. Allí no hay ni cocina. El único lugar para poder preparar por lo menos un café para pasar el día es un fogón de leña. Azucena, su mamá, está en embarazo y sin trabajo desde que inició la pandemia. A veces quisiera salir corriendo y pedir. Bueno, uno pide, pero también a veces a uno no le dan ni nada. Muchos de ellos fueron lanzados de los pagadiarios donde vivían y tuvieron que invadir esta montaña. Mi papá estaban pagando arriendo, pero cuando comenzó la cuarentena se quedaron sin trabajo y entonces desde que comenzaron a invadir, ellos se metieron. Para Sofía y sus cerca de 70 amiguitos, la única opción para poder comer es este comedor que mantiene con sus propios recursos doña Ruby, una líder del barrio. No hay nada más duro que tu hijo te diga, mamá, tengo hambre. Y tú decirle, no tengo, acuéstese. Yo pasé por eso. Y, o sea, esto es lo que a mí me motiva. Doña Ruby y el padre Daniel luchan cada uno por su propio camino, pero con la misma meta, ayudar a los más necesitados. La lucha contra el hambre hoy nos tiene que hacer pensar en que muchos están pasando necesidad de alimentos. Pueden ser más de 12 millones de personas, pueden ser más de 20 millones de personas. Cerca de un 42% de los hogares de este país no tienen seguridad alimentaria. Ella y él esperan manos solidarias que se sumen a esta labor de ganarle la batalla al hambre. Crece la deforestación en Colombia. La tala de árboles aumentó 8% en el último año. En Colombia, en el año 2018, se habían contabilizado 197.159 hectáreas deforestadas. En el 2019, esa cifra había logrado bajar a 158.894, pero volvió a subir un 8% en el año 2020 hasta 171.685 hectáreas de bosque destruidas. Hoy la deforestación en Colombia es un delito que da cárcel de 5 hasta 15 años. La financiación y la promoción de la deforestación, la caza y la pesca ilegal. Los departamentos más afectados por la deforestación son el Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia. Una multa tendrá que pagar una pareja que fue sorprendida teniendo relaciones sexuales en un balcón de un hotel en Cartagena. En video quedó registrado el momento en el que la pareja desnuda se acaricia ante la mirada de decenas de personas en el balcón del Hotel Don Pedro de Heredia en el centro histórico. Se realizaron 2 órdenes de comparendo haciendo aplicación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el artículo 33.2b, que son los comportamientos que afectan la tranquilidad a esas 2 personas por realizar actos de exhibicionismo que generan molestia a la comunidad. Ambos ciudadanos, una mujer natural de Cartagena y el hombre proveniente de la capital del país, deberán pagar una multa que supera los 400.000 pesos. Cabe destacar que este hecho ha causado la indignación y el rechazo de la ciudadanía. La Fiscalía archivó la investigación a David Zuluaga, hijo del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por el caso del hacker Andrés Sepúlveda.
La decisión fue adoptada por un fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá que no encontró elementos para vincular a Zuluaga formalmente a un proceso penal por las presuntas interceptaciones al proceso de paz. El caso se remonta a 2014, cuando se conoció que el hacker Andrés Sepúlveda habría interceptado las comunicaciones de los negociadores de paz que estaban en La Habana, Cuba, buscando un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Previamente la Fiscalía en 2017 había archivado la investigación a Oscar Iván Zuluaga y solo quedaba pendiente la situación de su hijo, por lo que por el momento el único condenado por este caso fue Andrés Sepúlveda, quien hace poco recobró su libertad tras pagar la mayor parte de su condena de 10 años de cárcel. En un comunicado, Oscar Iván Zuluaga criticó la investigación de la Fiscalía. Sé que estas denuncias no solo fueron contra mí y mi familia, sino contra la posibilidad de construir una Colombia distinta y decente. El Tribunal de Bogotá también declaró inocente al ex asesor de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, por este caso. La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a 3 nuevos magistrados. Se trata de Freddy Ibarra, quien llegará a la sección tercera, Ana María Charri, quien llegará a la Sala de Consulta, y Pedro Pablo Venegas a la sección quinta del Alto Tribunal. Los consejeros reemplazarán a las vacantes de Álvaro Namen, Ramiro Pasos y Lucy Janet Bermúdez. Las cifras de inversión extranjera y comercio exterior en el primer semestre del año dan cuenta de una recuperación. Así lo destacó la ministra de Comercio, Jimena Lombana. El informe de la balanza cambiaria del Banco de la República muestra una ligera recuperación en la inversión extranjera neta y de portafolio durante el primer semestre del año. El primer rubro alcanzó 3.842 millones de dólares y un año atrás se ubicó en 2.335 millones de dólares. Por lo tanto, la inversión de portafolio y de capitales fue de 1.409 millones de dólares para un alza de 9,3%. Las cifras se suman a la recuperación de las exportaciones, sobre todo en las no mineras, resultados que no se observaban desde 2008. El resultado fue impulsado por las exportaciones del sector agropecuario, alimentos y bebidas, que crecieron 19,2%, y por las de la industria manufacturera, que aumentaron 20,3%. Los productos agrícolas tradicionales siguen siendo claves en el crecimiento. Productos como café, flores, aceite de palma e insecticidas ayudaron a impulsar estas exportaciones. Se espera mayor impulso con el proceso de reactivación. Colombia reportó al cierre del primer semestre del año cifras nunca antes vistas en las ventas de viviendas. El reporte de Galería Inmobiliaria revelado por el Ministerio de Vivienda mostró un crecimiento récord en la comercialización del mercado inmobiliario en el país. En el primer semestre de 2021 las ventas alcanzaron 109.342 unidades, mientras en igual periodo de 2020 fueron de 67.300, lo que significó un alza del 63%. La vivienda de interés social registró la mayor participación con 77.100 unidades, con un crecimiento del 61%. La no social comercializó 32.200 unidades para un alza del 67%. Es la primera vez que en Colombia, durante estos 6 meses, se venden más de 100.000 unidades. Estas cifras muestran un aumento en la escala sustancial. El funcionario también reportó cifras positivas en la iniciación de viviendas, para lo cual se reportan 73.523 unidades en primer semestre, lo que confirma que el sector será clave para el proceso de reactivación. La estrategia, por ejemplo, como los 200.000 subsidios, han permitido que más familias cumplan el sueño de ser propietarios. Se espera una mayor comercialización al cierre de este año. Ecopetrol anunció la reactivación de varios campos petroleros en Arauca en alianza con Parex Resources. En una alianza estratégica, la petrolera y su similar de Canadá busca activar los bloques denominados Arauca y Llanos 38, precisamente en el departamento de Arauca, y que permanecieron inactivos desde 1980. Ecopetrol acogió como socio a Parex en un convenio de 50 y 50 para iniciar la operación en estos campos, que durante su actividad registraron una producción de 4.000 barriles por día, pero que tienen mayor potencial. Sin embargo, y precisamente a falta de inversión en infraestructura, no se pudo fortalecer la producción. Ahora ambas compañías anuncian un plan estratégico exploratorio que representará un impulso al sector y a la economía nacional, ahora en proceso de reactivación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,13% a 1.286 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 3,15% a 19.300 pesos. La acción de Celsia fue la que más bajó, con una pérdida de 1,50% a 4.127 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,92% a 28.200 pesos. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció la implementación de un plan de formalización de empresas agropecuarias. Se trata del programa Campo Emprende, el cual busca la creación y formalización de empresas del sector agropecuario. Se tienen 2.290 compañías en 165 municipios de 20 departamentos, donde ya se trabajan más de 900 emprendimientos y diferentes clases de negocios. 90% de los establecimientos ya cumplen con requisitos de ley. Estamos generando la posibilidad de que los productores puedan acceder a acuerdos de comercialización formales con un enfoque social para que fortalezcan las redes de confianza y cooperación en las diferentes comunidades del país. Los beneficios serán tanto para empresas productoras del sector agrícola como para compañías con otras actividades, pero que desarrollen labores en zonas rurales y con objeto social. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.815 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.660 pesos y la venden en 3.700 pesos. Un euro cuesta 4.518 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.49. El azúcar se transó en 17,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.19. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73.42. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.800 pesos. Hasta aquí nuestra primera hora de noticias. Para nuestra segunda hora, espere. Haití se encuentra bajo estado de sitio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, muerto a tiros en su propia residencia por un comando de extranjeros armados. La tormenta tropical Elsa dejó de ser un huracán antes de tocar tierra en estado de la Florida. El mundo superó las 4 millones de muertes por COVID-19 y la OMS pide actuar con cuidado extremo. La incertidumbre reina a esta hora en Haití. La isla se encuentra en estado de sitio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ultimado a tiros en su propia residencia. Esta noche las autoridades informaron que fueron abatidos 4 de los presuntos asesinos del jefe de Estado y que otros 2 fueron detenidos. A sus 53 años, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado después de que un comando armado integrado por personas extranjeras asaltó en su residencia privada en Puerto Príncipe, según lo anunció el primer ministro Claude Joseph, quien tomó el control de la nación e informó que la primera dama, Martine Moïse, resultó herida en el ataque y fue hospitalizada, aunque posteriormente fue evacuada a Miami, Estados Unidos. La yo gen qui parle espagnol, gen qui parle anglais, yo ataqué la résidence El premier interino también hizo un llamado a la calma, asegurando que la situación de seguridad está bajo control y declaró el estado de sitio, una figura que sitúa a las Fuerzas Armadas como máximas garantes de mantener el orden. Mientras el embajador haitiano en Washington, Boshid Edmond, aseguró que fue un ataque bien planificado, perpetrado por mercenarios profesionales que se hicieron pasar por agentes de Estados Unidos y que posiblemente ya se escaparon del país. Video footages show that it is a well-orchestrated attack because it's a well-armed commandos, professional skillers. Those are the ones who entered the president's residence. And what everybody is talking about is they say they presented themselves as DEA agents, but just to carry out the dirty mission.
El magnicidio de Moïse, que agudiza la crisis política en Haití, también deja en evidencia la grave situación de seguridad que atraviesa el país caribeño de 11,2 millones de habitantes, que está asediado por bandas armadas que siembran el terror y realizan asesinatos, secuestros y violaciones mientras actúan con completa impunidad. Mientras República Dominicana, vecino territorial, ordenó el cierre inmediato de sus fronteras con Haití y reforzó la vigilancia en la zona. Al clima de inestabilidad en Haití se suman las dudas sobre quién será el reemplazo del asesinado presidente de la isla. Se dice que será el primer ministro en funciones, Claude Joseph, quien ya aseguró que las elecciones de septiembre siguen en pie, pero aún no hay seguridad sobre esta decisión. Una de las preguntas que se suscitan a raíz del asesinato del presidente de Haití es quién lo sucederá, y en cualquier gobierno la respuesta sería sencilla y clara, pero en este caso no lo es. La situación política del país es turbia. En la línea de sucesión presidencial normalmente se llamaría al presidente de la Corte Suprema, pero ese puesto está actualmente vacío ya que su titular, René Silvestre, murió recientemente de COVID-19. Ahora bien, la Constitución haitiana de 1987 establece que en caso de magnicidio, el Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, ejerce el poder ejecutivo hasta la elección de un nuevo gobernante. Y aquí nace un nuevo problema. En este momento hay dos primeros ministros en la nación: Claude Joseph, quien ejerce el cargo de forma interina desde abril, y Ariel Henry, nombrado por el fallecido Jovenel Moïse este lunes, pero todavía no ha asumido el puesto de forma oficial. Se diría que es Joseph quien ya ha tomado decisiones como declarar el estado de sitio, el que haga el reemplazo formalmente, pero para esto tendría que ser aprobado por el Parlamento de Haití. Pero sin elecciones recientes, el Parlamento no está constituido y por lo tanto constitucionalmente no puede reemplazar al presidente. La última opción viable es que el líder del Senado, Joseph Lambert, llene el vacío de liderazgo. El asesinado presidente Jovenel Moïse tuvo un mandato turbulento. Asumió el poder en febrero de 2017 en medio de acusaciones por corrupción y manifestaciones de rechazo. El mandatario gobernaba por decreto desde enero de 2020, cuando disolvió el Parlamento, razón por la que algunos sectores consideraban ilegítimo su mandato. El ataque en el que resultó muerto Jovenel Moïse ocurrió a solo 2 meses de las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de septiembre, unos comicios en los que el mandatario no podía ser candidato. De hecho, el presidente había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución, pese a que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional, pues se sospechaba que quería reformarla para ser reelegido. Mientras desde los sectores opositores denunciaban que el mandato de 5 años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los 5 años del fin del anterior gobierno en 2016. Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017 debido al vacío presidencial de un año, producto de las alegaciones de fraude electoral que finalmente provocaron la anulación de los resultados de las elecciones en 2015, y después los nuevos comicios fueron ganados por Moïse. En octubre de 2019, Moïse suspendió por 2 años las elecciones parlamentarias y en enero de 2020 disolvió el Parlamento y empezó a gobernar por decreto. Explotó un buque portacontenedores que estaba anclado en el enorme puerto de Jebel Ali, en el suroeste de Dubái. Las autoridades, que temían una tragedia como la que el año pasado dejó en Beirut más de 200 personas muertas y 6.500 heridos, llegaron al lugar para apagar las llamas del incendio que se generó tras la explosión. Hasta el momento no hay reporte ni de heridos ni de muertos. La tormenta tropical Elsa tocó tierra en el noroeste de Florida, donde ha habido fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Elsa se dirige ahora a Georgia, las Carolinas y a Virginia. Florida es golpeada por la tormenta tropical Elsa, que alcanzó fuerza de huracán antes de tocar tierra en el condado de Taylor, pero se debilitó a medida que avanzaba en el noroeste de la península de este estado. Sin embargo, más de 4 millones de ciudadanos siguen bajo alerta de huracán debido a que la amenaza persiste, cuando se registran fuertes rachas de vientos de más de 100 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Además, hay peligro de marejadas repentinas, inundaciones y tornados.
gobernador Ron DeSantis amplió el estado de emergencia para una decena de condados en la zona por donde se espera el paso de Elsa, y el presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para el estado. Elsa atraviesa el norte de Florida con fuertes lluvias y viento. Luego se trasladará a Georgia, las Carolinas y Virginia antes de partir hacia el Atlántico el viernes, aunque se espera su debilitamiento a medida que avance por tierra. Y en Miami, tras 13 días del desplome de un edificio del condominio Champlain Towers, las autoridades cancelaron las labores de rescate. Ahora se concentrarán en encontrar más cuerpos entre los escombros. Hasta el momento han recuperado 54. El panorama sigue siendo desolador en Miami para las personas que esperan con ansias noticias de sus seres queridos, que desafortunadamente estuvieron hace 14 días en el desplome del edificio Champlain Towers en Surfside. En tan solo 24 horas, el cuerpo de rescate que continúa trabajando sin descanso en el edificio halló más víctimas mortales de la tragedia tras remover y excavar una gigantesca pila de escombros. La cifra se acerca ahora a las 50 muertes y todavía hay un centenar de personas desaparecidas. Los buscadores no encontraron nuevos signos de sobrevivientes y sin esperanzas de hallar alguno entre los escombros, las autoridades anunciaron que suspendieron las tareas de rescate y pasaron a una nueva etapa, destinada a recuperar los restos de las víctimas. Además, detectives de la ciudad trabajan fuera del lugar para determinar si las personas potencialmente desaparecidas estaban realmente en el edificio durante el colapso. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Twitter y Google por haber sido removido de esas plataformas. Dijo que las hará rendir cuentas por atacar su libertad de expresión. En una rueda de prensa ofrecida desde su club de golf en Nueva Jersey, Donald Trump anunció que lidera una acción civil colectiva por reprimir su voz y otras voces conservadoras en Facebook, Twitter y Google. We're demanding an end to the shadow banning, a stop to the silencing, and a stop to the blacklisting, banishing, and canceling that you know so well. El exmandatario acusa a las gigantes tecnológicas y sus principales ejecutivos de censura, esto por mantenerlo expulsado de sus plataformas por alentar el asalto al Capitolio. El presidente del distrito neoyorquino de Brooklyn y ex jefe de la policía de Nueva York, Eric Adams, se impuso en las primarias demócratas y se encamina a ser el segundo alcalde afroamericano de la Gran Manzana. Tras 8 años de mandato del progresista Bill de Blasio y en medio de un aumento de la violencia con armas de fuego que ha hecho de la seguridad la preocupación principal de muchos ciudadanos, Nueva York ha apostado por un demócrata moderado para tomar las riendas. Se trata de Eric Adams, el presidente del distrito neoyorquino de Brooklyn y ex jefe de la policía de Nueva York, quien está a un paso de convertirse en el segundo alcalde negro de la Gran Manzana, tras imponerse en unas caóticas primarias demócratas con el 50,5% de los apoyos. De confirmarse los resultados, que no se conocerán hasta mediados de julio, Adams enfrentará al candidato republicano Curtis Silva en las elecciones a la alcaldía de noviembre. El mundo superó las 4 millones de muertes por COVID-19, según la cifra de la Organización Mundial de la Salud. Este organismo hizo un fuerte llamado a los gobiernos para actuar con cuidado extremo al evaluar el levantamiento de todas las restricciones. El mundo superó una nueva barrera de fatalidad provocada por el COVID-19 que desde que comenzó a propagarse en diciembre de 2019 ya deja más de 4 millones de víctimas a nivel mundial. De hecho, para la OMS, la pandemia está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas como la Delta. The world is at perilous point in this pandemic. We have just passed the tragic milestone of 4 million recorded COVID-19 deaths, which likely underestimates the overall toll. Mientras cuestionó la desigualdad en el acceso a las vacunas y su impacto en la crisis sanitaria. Compounded by fast-moving variants and shocking inequity in vaccination, far too many countries in every region of the world are seeing sharp spikes in cases and hospitalization. El organismo también hizo un fuerte llamado a los gobiernos para actuar con cuidado extremo a la hora de levantar todas las restricciones. We would ask governments to be really careful at this moment, not to lose the gains you've made, to open up very carefully.
Por continentes, la región de las Américas concentra la peor fatalidad con casi 2 millones de decesos, seguido por Europa que supera los 1,1 millones de muertos por coronavirus. Mientras Estados Unidos es el país más afectado con más de 605.000 fallecidos, seguido de Brasil, India, México y Perú. Tenemos una noticia al cierre. A esta hora, 9:59 minutos de la noche, se presentan disturbios y bloqueos en los sectores de Usme, Las Américas y Suba, en Bogotá. Transmilenio reporta 4 buses vandalizados en el sector de Yomasa, en el sur de la capital, en donde un grupo de encapuchados intentó incendiar 2 vehículos del SITP. Por estos problemas de orden público, se mantienen cerrados los portales de Transmilenio de Suba, Usme y Las Américas. Conductor, el cual llevaba el bus del SITP, lo obligaron a que se bajara del transporte público y abandonara. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. No olviden que ahora la emisión central de Noticentro 1 CMI inicia a las 8 de la noche. En el Canal 1 estamos llenos de ti. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es la señora Trinidad Flores. Ella es la profesora del Jardín Infantil de Santa Cruz en Medellín y quien ha sido sindicada por algunos sectores de ser cómplice del señor Ismael Darío Lopera, alias Manolo, auxiliar de nutrición del jardín, quien está siendo acusado de haber violado a varios niños en ese jardín infantil. Doña Trinidad, muy buenas noches. ¿Cómo es la historia suya frente al gravísimo episodio que ocurrió en el jardín? Buenas noches, don Yamir. Espero que se encuentre muy bien. Mi historia en el centro infantil, yo llevo laborando entre 6 y 7 años en el sector, en el cual he entregado mucho tiempo de mi vida en la educación y la formación de los niños y sus familias. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues allí nos hicieron el anuncio de una madre de familia, me llama el día sábado 19 a la 1 de la tarde aproximadamente y me dice la situación por la cual está pasando su niño, ¿cierto? Inmediatamente yo me comunico con mi psicóloga, la psicóloga encargada del centro infantil, y para que ella empiece la gestión y active el protocolo que nosotros tenemos pues como conducto regular. Pero, a ver, las versiones que se conocen dicen otra cosa, que usted recibió denuncias de los niños y de madres de familia sobre que estaban siendo víctimas de abuso sexual y usted no puso demasiada atención a la denuncia. El caso que conocí inicialmente el día sábado, inmediatamente, vuelvo y lo repito, se lo comuniqué a mi superiora, la psicóloga, y de inmediato ella le comunicó al resto después del equipo interdisciplinario. Seguidamente me doy cuenta de que la psicóloga hace visita domiciliaria al día domingo a la familia del niño en conjunto de la trabajadora social de la empresa. ¿Y qué concepto tiene usted del señor Ismael Darío Lopera, conocido como Manolo, quien era auxiliar de nutrición y quien está siendo acusado de haber sido el violador? Yo con el señor trabajé estos 3 años, siempre teníamos una comunicación a nivel laboral. ¿Pero había algún otro tipo de relación entre ustedes dos distinta a la relación puramente laboral o no? No, señor, netamente laboral, todo lo que tuviera que ver con el trabajo. ¿Qué opina usted de él? ¿Qué opina? Pues el señor todo el tiempo se desempeñó en las labores que fueron asignadas en la sede, desde luego.
Sí, pero digo, ¿usted conserva de él una buena opinión? Sí, señor. ¿Usted no cree que él fue el autor del abuso sexual contra los niños y niñas o no? Pues yo no sabría darte esa información porque yo desconozco las intenciones de las personas, solamente compartía con él a nivel laboral, mas no sé cuáles serían sus propias intenciones. Pero digo, ¿usted nunca tuvo sospechas de lo que él hacía con los niños? No, señor, porque como el acercamiento de él era solamente para servirle los alimentos a los niños con la ayuda de la auxiliar docente. ¿Pero a usted nunca le pareció extraño que él llevara a los niños al baño? No, en ningún momento llevó los niños al baño. Los niños iban al baño en compañía del auxiliar docente o de nosotras las profesoras. Y mire, doña Trinidad, ¿por qué razón, si entre usted y el señor Manolo, como le decían, si únicamente había una relación laboral, ¿por qué razón su residencia fue atacada cuando se descubrió que los niños eran objeto de violación por parte de este señor? ¿Por qué atacaron su casa? Don Yamir, yo tampoco lo logro entender. Eso siempre sigue siendo algo que me preocupa, me consterna. ¿Por qué? Porque él y yo en vínculo familiar no tenemos nada, en sentimental tampoco. Simplemente la comunidad la cogió contra mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues no sabría responderle, pues ya eso la familia son las que tienen como la respuesta, porque cogieron todo contra mí. No me explico por qué. Después de yo haber dado todos estos años a la comunidad, a los niños, entonces no me explico por qué la cogieron contra mí. Y enseguida decir que no, que era que yo lo tenía guardado en mi casa, no, para nada en lo absoluto. Pero ha habido algunas versiones en el sentido de que usted había sido cómplice del señor Manolo. Yo reprocho rotundamente todo lo relacionado con el abuso sexual. Yo estoy en contra de eso, porque mi ética profesional siempre ha sido orientada y nos han educado para proteger los derechos de los niños y las niñas, especialmente en el abuso sexual, en la prevención del abuso sexual. Entonces yo no apruebo en lo absoluto esta situación. Ahora, ¿ningún niño o niña recurrió a usted para decirle lo que le estaba pasando? En nuestro cotidiano vivir, en las clases, en todo lo que compartíamos en el juego y todo, yo no llegué a escuchar ninguna voz de los niños con respecto a esa situación. Si la hubiera escuchado de inmediato hubiera activado una ruta, pero en el quehacer cotidiano con mis niños no identifiqué en ningún momento esta situación. ¿Y a usted no le llamó la atención la actitud de ciertos niños que tenían llanto, que estaban aislados, que mostraban rostro de inquietud, de preocupación? ¿Nunca le llamó la atención un estado de depresión de algún niño? No, inmediatamente yo hubiera identificado estos casos, se lo hubiera comunicado a la psicóloga, porque nosotros observamos constantemente a los niños. Cuando vemos algún cambio emocional, nosotros, o yo por mi parte, se lo cuento a la psicóloga y empezamos a analizar, a citar las mamás si vemos algo que no está como normal en ellos. Ahora, ¿usted por qué no se ha presentado ante las autoridades a que juzguen lo que ocurrió, a que la indaguen o la interroguen? Sí, señor, claro que sí. Yo ya hice presencia en la fiscalía, ya me tomaron la información pertinente y sí, siempre que me necesiten estoy dispuesta a ir a la fiscalía cuando así lo soliciten. ¿Alguna vez usted dialogó con el señor Manolo sobre temas distintos al oficio de él, que era de nutrición y alimentación?
No, señor, porque es que el espacio de nosotros es muy reducido en las labores en cuestión de los niños. Entonces no nos daba como ese tiempo como para decir que vamos a comunicarnos la vida personal de cada uno, no. Inmediatamente se llegaba al centro infantil, nos disponíamos las profes a empezar nuestras labores. ¿Usted ha recibido algún tipo de comunicación? ¿Él la ha buscado a usted para algo después de que estalló el escándalo? No, señor, yo no he tenido ninguna comunicación con él. Fuera del jardín infantil donde usted trabajaba con él, ¿tuvo alguna vez algún tipo de encuentro con él? Nosotros como equipo de trabajo realizamos una integración. Hace por ahí unos 2 años más o menos hicimos una integración en un amigo secreto. Esa fue la única vez que nosotros pues como que nos integramos como grupo porque no teníamos espacio como para nosotros. Solamente fue en ese momento. ¿Qué llama usted de integración? Compartimos un amigo secreto, fuimos a comer. Eso fue la integración que hicimos. ¿Y usted tampoco nunca recibió alguna queja de ningún niño? ¿Nunca? No, señor. Solamente lo que esa mamá me dijo ese sábado y ya, fue solamente esa. ¿Y usted qué piensa hacer ahora con su vida? ¿No puede volver a su casa porque la golpean o la amenazan, la atropellan su casa? ¿Qué piensa hacer? Seguir divagando por el mundo, don Yamir, mirando a ver qué pasa con mi vida y la vida de mi familia, porque me encuentro en este momento demasiado afectada emocionalmente por la situación de los niños y también por cómo se convirtió mi vida. Cuando el señor Manolo, acusado del abuso, llegó al jardín infantil, ¿usted ya trabajaba allá? Sí, señor, yo ya trabajaba en el centro infantil. Yo llegué primero al centro infantil y él llegó luego. Si usted cree que él es inocente, ¿por qué no le pide que se presente ante las autoridades? Sí, yo he tenido la oportunidad por los otros medios de comunicación de solicitarle a él lo mismo, de que si él piensa que es inocente frente a toda esta situación, yo le he solicitado que se presente, claro que sí. Ahora, miren, la pregunta final, señora Trinidad. ¿Usted juraría, por Dios, que no tiene pruebas, que no sospecha, que nunca sospechó de las actitudes de abuso sexual de este señor? Sí, señor, yo lo juro ante Dios, por mi familia, por mis hijos, por toda mi profesión que he hecho tantos años en pro de la niñez, que yo no estoy protegiendo a nadie, que yo no estoy apoyando a nadie frente a esta situación tan difícil. Si llegara a ocurrir que él no fue, ¿usted sospecha de alguien que no haya sido él? No, señor, es que, o sea, somos un equipo de trabajo muy sólido, muy integral. Entonces, habría que seguir la investigación, o sea, que la Fiscalía haga la investigación pertinente. Yo me puse en disposición de la Fiscalía también por si necesita investigarme. Sí, que nos investiguen para indagar quién es el directamente responsable y culpable de esta situación. Pues bueno, señora Trinidad Flores, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y vamos a formular una pregunta a nuestros televidentes, cuyo resultado aparecerá mañana en esta sección. Ustedes, televidentes, ¿creen que la señora Trinidad Flores, a quien acabo de entrevistar, es inocente o no? Mañana saldrá el resultado de este sondeo. ¿Usted es inocente totalmente, señora Trinidad?
Sí, señor, yo soy inocente de todo esto que me están acusando, de todo lo que están haciendo en pro de mi familia y de todo lo que me está pasando. Muchas gracias por aceptar esta invitación, muy amable. Y a ustedes, excelentes gracias también por su sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.